Muy bien, se nos llenó de víboras el estudio, así ¡Epa! que ahí decíamos que bueno, que trabajar con víboras también era farmear aura, porque claramente es un tema que seduce, que llama mucho la atención. Y bueno, aquí tenemos a dos, los dos fueron alumnos míos, ¿no? Los dos fuimos Sí. alumnos tuyos, sí. Pobres. Bueno, la tenemos a Vale y a Mariano acá, que quiero que se presenten y que cuenten cómo arrancaron para empezar a trabajar en esta cuestión del lado de las víboras. Por lo menos en principio desde el lado teórico y después avanzando en cuestiones prácticas. Bueno, los dos somos alumnos de la carrera, nos conocimos en la carrera, que nos hicimos amigos y compartimos de entrada un gusto por todos los bichos en las clases, mucho en clases tuyas y en clases de otros profesores. Y un día dijimos, che, tenemos que hacer algo con víbora, tenemos Bueno, que de hacer Alba algo con, Alba con herpetología también, ¿no? Alba también, Alba para nosotros fue como el inicio, el punto de entrada a todo este mundo de la investigación en reptiles. La verdad que sí. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Aportar a lo que decía Marian, que ya estamos graduados, somos los dos licenciados en biodiversidad de la UNL. Y bueno, sí, básicamente Marian empezó un tiempo antes que yo en el laboratorio y estábamos cursando Diversidad Animal 2, que es la materia que trata y engloba todo el mundo de los reptiles. Y yo, curiosa, ¿viste? Como todo biólogo, le pregunté que qué era lo que hacían, de qué se trataba la materia. Y él me comentaba que, bueno, esto, que él estaba yendo al laboratorio, que hacía disecciones, que salían al campo. Entonces, bueno, yo, nada, me gustó. Estaba también en búsqueda de tesina de grado, de tema de tesina de grado, así que, bueno, por ese lado... Y los también. dos tuvimos la suerte de recibirnos con dos temas centrales en víboras, en ofidismo, en reptiles en general, que por el lado de Valentina, atropellamiento y conservación de especies, por el lado mismo mío, más ecología y morfología comparada. La verdad que fueron dos trabajos que disfrutamos mucho hacerlo, aprendimos mucho y nos dio la oportunidad de ir por distintos lugares hablando de serpientes, que son, como decís vos, unos bichos que farmean aura, pero también unos bichos muy perseguidos, muy demonizados. ¿Y localmente con qué se encuentran? ¿Con qué percepción de la víbora? Le pregunto algo obvio porque yo bastante tengo de eso. Pero... Bueno, Hemos visto de todo. Sí, dentro del ámbito de las charlas hay lo que el factor común es muchas dudas, muchas preguntas, como ese interés, tanto desde el lado del miedo como desde el entusiasmo por conocer a estos animales, y es como muy variado. Muchos vienen con dudas de mitos. ¿Es verdad que los sapos les hacen un círculo de baba a las serpientes y las dejan en su interior para inmovilizarlas? ¿Es verdad que las víboras tienen pelo? ¿Cuál es la diferencia entre víbora y serpientes? ¿Son todas venenosas? ¿Son todas peligrosas? ¿Me pueden llegar a matar? Es como bastante variado, pero sí, siempre ese entusiasmo por conocer. Así que, bueno, es lo que más nos gusta de las charlas. Sí, ustedes las charlas las orientan tanto a los aspectos biológicos como al ofidismo como tal. Hacemos un enfoque bastante amplio en nuestras charlas porque arrancamos siempre con una sección de... Aclaremos, el ofidismo. El ofidismo. No, sí, el término ofidismo. Bueno, ¿a qué hace referencia? ¿A los accidentes ofídicos? A los accidentes ofídicos, claro, bien. a la interacción del hombre sí. con las serpientes peligrosas. Y bueno, es lo que por ahí a la gente le interesa más, pero nosotros primero arrancamos con el aspecto más... arrancamos hablando de mitología de serpientes, un poco de la psicología de la serpiente, para ya entrar de lleno de que es un animal que impacta mucho, nos interpela de una manera más profunda quizá que otros animales, porque cuando aparece una serpiente, ya sea por amor o por odio, todos están enloquecidos. Y usamos eso de punto de entrada para ya entrar a aspectos más ecológicos, más biológicos, ¿no? Para no entrar de lleno con toda la parte científica, ¿no?
Y bueno, ahora en la última charla que dimos en el Ameguino, que nos invitó muy amable la gente del Ameguino, arrancamos con un pequeño experimento. Replicamos una experiencia que se hizo en Corea. Creo que Kawai es el investigador, donde hay 4 fotos de animales muy difuminados, y uno de esos animales es una serpiente. Entonces le preguntamos al público, ¿dónde está la serpiente en estas 4 fotos? Y fue algo muy loco que todo el mundo detectó la serpiente, todos los que estaban ahí detectaron la serpiente al primer intento. ¿Y qué fue ese el objetivo del estudio? Que nuestro cerebro de alguna manera detecta más fácil la presencia de serpientes, y se ha dicho también que de arañas, alacranes, animales venenosos, mucho más fácil que detectar, por ejemplo, un pájaro entre los árboles o un gato. Fue una experiencia que la verdad nos sorprendió. Bueno. Y también tratamos de llevar esas cosas innovadoras e ir cambiando entre charlas y disertaciones como para que no sea tan repetitivo, e ir llamando a otros públicos que no sean siempre la misma gente de la universidad, los estudiantes o bueno, los biólogos básicamente. Y para muchas personas, quizá para la mayoría, suena raro decir que una serpiente es algo bello o que es algo lindo. Sin embargo, para muchos otros hay otra la opinión. ¿Por qué dirían que es lindo, que es bello un ejemplar? Nosotros como biólogos tenemos un problema, que todos los animales para nosotros son lindos, son bellos. También, más allá de la belleza exterior, también hay algo de belleza en el rol que cumple el animal en el ecosistema. Las serpientes son controladoras de plaga, es decir, por ejemplo, acá en Santa Fe hay un problema grande con el hantavirus. La primera línea de defensa son serpientes, iguanas, animales que se comen a los roedores, a los vectores de enfermedades. También son controladoras de especies invasoras, como de algunos anfibios que son invasores y que están haciendo desastre en el ecosistema. Y son bioindicadores de espacios sanos. De hecho, tuve la oportunidad de Convale, cuando trabajamos en nuestras tesinas, una de las especies que usamos fue a Philodrias agassizi, una especie que se puede usar de bioindicador para determinar si un ecosistema está sano, si un ecosistema está en buen estado. Y la verdad que todo eso, toda la utilidad que podemos encontrar de estos bichitos a los dos nos vuela la cabeza. Además es bellísima esa culebra. Tenemos la pregunta del pueblo. Perdón. La pregunta del pueblo. Sí, pero la serpiente me mata el perro. Interesante. Es un tema interesante, es una pregunta también muy recurrente. Hoy en día hay bastantes avances en la veterinaria y siempre está disponible el suero para las mascotas como primera, digamos, medida frente al accidente ofídico con los animales o los perros o las mascotas en general. Pero bueno, siempre tratamos de dar recomendaciones a la hora de los encuentros con las serpientes, qué hacer, qué no hacer, y entre ellos, bueno, cuando en nuestras casas aparecen estas serpientes por motivos de, no sé, buscan refugio, o bueno, básicamente la pérdida de hábitat también como que las va corriendo a las ciudades, entonces claro, hay más apariciones y a veces es más recurrente encontrarlas. Tratar de, cuando se las ve o se las encuentra, por ejemplo, entre las medidas que recomendamos es mantener distancia, si vemos nuestras mascotas alteradas, agarrarlas, llevarlas adentro de la casa, llamar a alguien como para que pueda relocalizar al animal dentro de su ambiente, siempre teniendo en cuenta que las serpientes viven son parte de nuestro ecosistema como cualquier otro ser vivo, como las aves, los mamíferos, los anfibios. Entonces, entender también esto, queremos como que trabajar en este punto con la gente de cambiar esta percepción de las serpientes tienen que matarse, son peligrosas, llegan este perjuicio a la sociedad, y bueno, como que trabajar con eso, ¿sí? Trabajar ese cambio de percepción. De hecho, me gustaría agregar a lo que dice Vale, yo soy de Nogoyá, Entre Ríos, vivo en una zona más alejada del centro de la ciudad y tengo perros, toda mi vida tuve perros, nunca tuve un caso de accidente ofídico con mi perro, a pesar de que es una zona muy vegetada.
pero son recomendaciones que siempre damos en las charlas que damos en museos o en distintos lugares: mantener la zona limpia, no dejar que se acumule basura, y también comprender, bueno, que los perros, los gatos, ante el contacto con una serpiente, entran en un modo de depredación. Los gatos van a intentar jugar con la serpiente, los perros van a alterarse, van a intentar matarla, y cuando acercan el hocico es donde se produce ese accidente. Por lo tanto, como bien decía Vale, si ante la aparición de una serpiente tenemos que sacar a nuestras mascotas para evitar esa interacción. Pero si la serpiente aparece en nuestras casas, no es por accidente, sino porque hay condiciones que hacen propicia su aparición. Pasto largo, mucha vegetación alrededor que no está bien mantenida, presencia por ahí de chapones tirados o baldes que sirven de refugio. Cuando por ahí tenemos ratones en nuestras casas, bueno, las serpientes van a venir a depredar esos ratones. Serpientes, iguanas, caranchos, cualquier bicho que deprede a esos animales. Y para agregar también, de todas las especies que están presentes en Santa Fe, que son 52, 53 especies, solo 4 especies son venenosas, y acá en la ciudad, digamos, el mayor porcentaje, si se quiere decir, de accidentes ofídicos lo producen una sola especie, que es la yarará grande. Entonces, piensen que hay una gran diversidad de especies de serpientes acá en la provincia y en la ciudad, y no todas son venenosas. Entonces, no todo encuentro con nuestras mascotas o con nosotros significa un peligro, ¿sí? Eso, Diego dijo, me mata el perro. Un encuentro con una yarará grande. ¿El accidente ofídico siempre es así? ¿Se encuentran y lo mató si no hay suero? ¿O puede haber grados en el nivel del accidente por la cantidad de veneno, tamaño de la serpiente? Sí. ¿Puede haber mordeduras secas también? Muchas preguntas con una respuesta muy larga, me parece, pero para tratar de resumir todo, hay gran variedad en el tema del accidente ofídico, porque no es lo mismo una mordedura en una extremidad, en un dedo, en una pierna, en una mano, a una mordedura en una región más central del cuerpo. Por ejemplo, una mordedura en una zona abdominal o cuello sería muy peligroso. Que de hecho, por eso el accidente en perro suele ser más mortal que en humano. No solo por la diferencia de peso, sino también porque el perro va e intenta oler la serpiente, y ahí la mordedura se da en la zona facial del perro. Pero ante el encuentro con la serpiente no busca atacar, la serpiente busca defenderse, va a intentar esconderse, va a intentar retraerse, escapar. Y cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un objeto para intentar agredir al animal, matarlo, o intentamos levantarlo porque nos llama la atención, ahí es cuando se produce la mordedura, ahí es cuando se produce el accidente ofídico. Y nunca va a pasar de que haya un accidente, al menos acá, que inmediatamente represente muerte en los próximos minutos o en los próximos segundos. No tenemos especie con esa capacidad de veneno acá. ¿Sí? Ante todo, lo primero que tenemos que hacer es ir al hospital o a un centro de salud, decir, me mordió una serpiente, si puedo identificarla, decirle, si puedo haberle sacado una foto para decir, mirá, me mordió esta serpiente, y de ahí, bueno, el personal de salud sabrá qué medidas tomar en función de la evolución que presenta el paciente, porque también hay que agregar que no todas las respuestas son idénticas. Podemos tener distintas características, distintas comorbilidades que pueden hacernos más vulnerables o más sensibles a la presencia del veneno en el sistema. Yo vivo en Arroyo Leyes, en una zona totalmente Sí. prestada para esto, y tenemos un grupo de WhatsApp de los vecinos, y les puedo asegurar que de los 30 que integramos el grupo, y el otro día se los voy a contar qué pasó, pero empiezo titulando, 29 estamos a favor de reventarlas. ¿Por qué? Por los perros, por los chicos, porque el argumento también fue el tema de los chicos. Y una que dijo, bueno, hay que agarrarlo y hay que llevarla a otro lado, justamente. Y viste, y me gustaría hablar con ella. Yo me quedé callado, viste, pero la mayoría le saltó a la yugular mal, viste, porque, y acá digo lo que es lo que pienso. Yo nunca estuve en un cara a cara con una serpiente, pero si me pasa, no la mataría producto de que... sí, evitas acercarte. Sí, es como que... Sé qué función cumple la serpiente en esto que decía Mariano, pero, viste, me da como diciendo, lo tengo al Godi allá, mi perro, tengo los perros, yo no tengo hijos chicos,
pero tengo el perro, ¿viste? Y Claro. un día apareció una yararán en el patio de mi casa, que yo tengo el césped cortadito, todo Sí, lo que sí. vos quieras, Sí, pero apareció así, ¿viste? Sí, también hay que entender que las medidas no son infalibles y la aparición de serpientes también se está dando porque cada vez más hay más desmontes, hay más pérdida de áreas naturales y eso obliga no solo a las claro. serpientes, sino a muchos animales a buscar alimento o refugio en zonas cada vez más próximas a nuestros Sí, hogares. Bueno, lo he dicho varias veces, no es que el aguará o la víbora se meta en nuestra casa, es Claro. que nuestra casa se ha metido en la casa de ellos. Exactamente. O sea, Sí, totalmente. Pero es un tema polémico, ¿eh? Sí, Realmente sí. es un tema recontra controversial. Y está el número de la policía ecológica, se puede llamar al 911 y si vos pedís que te deriven a la policía ecológica pueden llamar a expertos para que te relocalicen el animal ahí que están en tu domicilio. Pero bueno, es cuestión de no ponerse en peligro uno y no poner en peligro también al animal. Ujú. Sí. Y Evitar esto. ante accidentes, ¿quiénes deben colocar el suero? ¿Tiene algún sentido eso de que sale a cazar o a pescar se tiene que llevar el suero? No, eso es un error muy grave. El suero debe aplicarse siempre por personal médico capacitado. Nosotros desaconsejamos seguir cualquier consejo, ya sea de llevar suero y muchas otras mitologías que se crean alrededor de qué se debería hacer, que si succionar el veneno, que si cauterizar la herida, que si cortar para que salga. Desaconsejamos totalmente. Ante la mordedura, lo primero es, con total tranquilidad, retirar anillo, pulsera, cualquier cosa que pueda generar un conflicto durante la eventual inflamación que va a ocurrir, porque donde te mordió se te va a hinchar, se te va a poner también como un moretón. Ir tranquilo al hospital. Y duele. Y duele mucho, sí. Pero bueno, por eso, ir tranquilo al hospital, decir, me mordió una serpiente, si podés identificarla, le decía al personal médico qué te mordió y ver cómo evolucionás. En función de eso, ellos van a saber qué aplicar. Nosotros tenemos la suerte de que no tenemos especies tan peligrosas a nivel ya hollywoodesco que por ahí cuando ponemos Animal Planet o Discovery Channel y decimos, nos dice, esta es la serpiente más venenosa que te mata en 3 minutos y una gota puede matar a 60 hombres. Bueno, ese tipo de especies acá no las tenemos. Sí, bueno, a mí me ha tocado con el tema de la cosecha de huevos de yacaré varias veces, digo, mínimo 3 veces, encontrar dentro de los nidos corales. Sí. Que buscan, sobre todo en la zona, en el Fisco también. Sí, tienen, son fosoriales, entonces siempre se meten en esos lugares. Y la verdad que una vez me acuerdo que abriendo, 2 veces fue que abrí, la vi y la moví nomás Y se va. un poquito y se va. Sí. Y una vez me acuerdo de haberla agarrado, porque no sabía eso, de haberla tomado junto con el pasto que Claro. integra el nido, digamos, y me di cuenta cuando puse el pasto al costado, que había Estaba puesto ahí. el pasto con una coral. Sí. Y está bien, ¿querés decir tuve suerte? Y puede ser que haya tenido suerte, pero lo cierto es que son particularmente animales que no intentan atacar y que la Totalmente. mordida es la última chance, Sí, la última sí. posibilidad. Porque además Así que también por ese lado no. Claro, porque el veneno, como no lo producen, así como nosotros producimos saliva constantemente, ellas también producen de la misma manera ese veneno que se almacena en glándulas. Pero como producirlo lleva tiempo, y esto se conecta con lo que vos decías de la mordida seca, no van a gastar el veneno para algo que no valga la pena, lo van a usar como un arma de defensa, Sí, a veces sí. un último recurso. La mordida seca, como vos mencionabas, puede ocurrir cuando la serpiente ha mordido y bueno, no tiene suficiente veneno. Igual, de todos modos, te mordió, por más que sea seca o con veneno, vas al hospital y decís, me mordió. Ahí viene también eso que digo, ver cómo evolucionás. Chicos, nos quedan unos minutitos y quiero salir un poquito del ofidismo. En términos de biología y conservación, ¿están trabajando en alguna línea en este momento? Bueno, los dos, digamos, seguimos en el mundo de la ciencia, nos interesa mucho el tema de la conservación. Por ahora, digamos, no hay nada englobado, sí estamos haciendo como trabajos de laboratorio. Yo estoy más abocada ahora a la parte de la restauración ecológica y bueno, y Marian para el lado de la Sí, paleontología. ¿en qué laboratorios están? ¿Cátedras? Bueno, yo estoy haciendo paleontología de reptiles del Pleistoceno con quien es ahora mi director y con quien me alegra decir que tengo una muy linda relación de amistad, que es con
el Chochi Besosi, que si está escuchando le mando El un abrazo. Chochi, saludo al Chochi. Un grande el Chochi, y bueno, ahora hace poco publicamos con él y con Federico Vos Acolín. lo ven como grande al Chochi, pero también fue alumno mío. Ah, sí. Sí, me ha contado también algunas anécdotas de manejo de flora y fauna en la cátedra. Y bueno, publicamos hace poco el primer registro de una tortuga marina para el Pleistoceno de Buenos Aires. Y bueno, y si va todo bien, yo por mi parte seguiré estudiando reptiles fósiles del Pleistoceno, y la Vale seguirá con restauración Sí, con la ecológica. parte de la conservación. ¿Apuntando a CONICET o apuntando a universidad? Apuntando a CONICET. ¿Y apuntando con a qué CONICET. expectativa? Porque acá empieza la parte triste. Sí. Qué problema, ¿no? Con la situación actual. Bueno, pero también la otra charla que dimos en el Ameguino, la cerramos con un mensaje de decir, todo el conocimiento que tenemos, no solo frente a serpientes o especies de interés porque son venenosas, porque son peligrosas, sino todo eso lo generamos en base a el laburo de investigadores, profesionales, aficionados, becarios. Financiamiento nacional. Claro, financiamiento nacional, y hay que decirlo, mucha gente que a pesar del financiamiento nacional trabaja a pulmón, digamos, ad honorem, sin recibir ningún dinero, para poder generar este conocimiento. Y este conocimiento, fíjate la utilidad que nos brinda. O sea, hoy en día que la ciencia pública está bajo ataque y que nosotros somos resultado también de la inversión en ciencia pública, en universidades públicas, ¿no? Somos el resultado de eso y estamos tratando de devolver la inversión que la sociedad hizo en nosotros de esta manera. Pero bueno, qué pregunta complicada que me has hecho y qué desesperanzadora. La pregunta no es complicada, la jodida es la respuesta. Exactamente. Sobre el pasado de cada uno de ustedes, ¿cuándo y cómo se dieron cuenta, estuvieron convencidos que en la biología tenía que estar su futuro? Uy, yo Eso siempre... es de los pañales, creo. Sí. Más o menos. Bueno, él es de nuevo ya. Yo respondo esto... Bueno, pero no, o sea, hay mucha gente que se dedica a otras Sí, cosas, de pero- abogado, contador. Yo esto lo tengo que responder, tengo que mencionar y de paso mandar un saludo a mi mamá Sandra y a mi papá Néstor. Cuando yo era muy chico, y te estoy hablando 3 años, 4 años, no veía películas de qué sé yo, de Disney. Yo veía Anaconda, el cocodrilo, el ataque de la araña, y mi viejo me dejaban y bueno, 30 años después tienen un hijo biólogo, ahí tenés los resultados. Yo creo que también es algo que compartimos todos los biólogos, es esto de el primer acercamiento a la biología es la televisión, los programas, Discovery Channel, los biólogos o naturalistas acercándose a la biodiversidad, a los animales peligrosos, no peligrosos, pescando, subiendo montañas y bueno, viendo un poco de todo. Entonces de ahí se implanta la semillita de la curiosidad y decir, uy, qué bien estos animales, qué curioso esto, me gustaría empezar a ir por este lado, tanto por el mundo terrestre como el marino. Bueno, siento que vamos por ese lado, las películas Sí. también. Y después bueno. llegan y está manejo de flora y fauna y con eso Exacto. se terminan Bueno, de pero convencer. nobleza obliga, tengo que reconocer que robamos mucho de tus PowerPoint de las clases para hacer nuestras charlas. No me voy a hacer el ofendido porque veo pedazos de mis PowerPoint por todo el mundo. Y algo habrás robado también. Mirá, Obvio. hay algo que robamos que me quedó siempre, que vos dijiste en una clase, no quiero usar las mismas palabras que vos usaste porque eran más fuertes, pero no hay que hacer tonterías, y mostraste un video de alguien manipulando una serpiente. Y es muchas veces eso lo que necesitamos, respeto por el animal, sea serpiente, sea una guará, una araña, no hacer tontería, no querer hacer eso de que nosotros lo vemos desde chiquito, pero de querer ir a agarrarlo y manipularlo y hacer todo el show. Sí. Sí, eso- los héroes de los medios. Yo lo he Exacto. criticado mucho a Steve Irwin y a Eso. Jeff Corwin y a la mayoría de ellos. Farmean. ¿Eh? Farmean con eso. Obvio, forma parte de eso. Y me acordaba la vez pasada, ¿cuál fue? El sábado pasado o el anterior, que hablé un poco de Werner Herzog. Ajá, sí. Me olvidé decir que Werner Herzog fue el director de un documental del año 2001-2002, que fue el de Grizzly Man, que era el hombre de los osos grizzly, que es el que se comieron los osos en Alaska, un improvisado que no tenía ninguna formación en biología, Sí. que era un loco tipo Steve Irwin Sí. también, Sí, 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 sí. que le gustaba salir en los medios,
y que, bueno, amaba los osos, juntaba fondos para los osos y para él, para hacer sus viajes y todo, y en una de sus excursiones a Alaska, yo por ahí hablo de él en las clases. Que de hecho también. está el audio de cómo... Está el audio de cómo se lo morfaron los osos. Bueno, Sí. el documental de Grizzly Man lo dirigió Werner Herzog, el director de Fitzcarraldo, de Aguirre, La ira de Dios y Nosferatu también. Así que, bueno, nos fuimos para cualquier lado. No, Terminamos yo- en cualquier tema. ¿Qué tan, porque ustedes, bueno, ya creo que son muy experimentados, pero qué tan A ver, fácil para o un complejo? segundito. No, agáchese, doctor, y salude un poquito, porque lo tenemos parado. Interesante la charla, muy interesante. Lamento que sea algo, me súper apasiona. ¿Qué tan fácil o difícil es la manipulación de los Y en ese caso va a depender mucho de la especie en particular. Nosotros tenemos ganchos especializados para manipular a las serpientes, pero va a depender mucho de la especie. No es lo mismo manipular un animal que vos sabés que por más que te muerda, la mordida no te va a hacer gran daño, a distinto, estás con una yarará que sabes que se te mordió y listo, ya está, Sí. perdiste, estás con Yo ese igual, miedo. yo igual diría, ¿para qué uno se plantea la facilidad o complejidad en la manipulación? O sea, ¿con qué objetivo uno va a manipular una serpiente? ¿Sí? Como decíamos antes, recomendación, no se trate No, de... pero más que nada ustedes con respecto al tema del estudio, ¿no? De cuando, porque Para, me imagino digamos, que para sí, estudiar y para para recolectar material biológico. exactamente, Claro. todas esas Y cosas. para sacar el veneno también. Mira, tienen mucha fuerza las serpientes. De hecho, nos pasó con una Helicos leopardinus que cuando estábamos sacando fotos con Andrés Ulibarri, colega y amigo que también le mandamos un abrazo, teníamos una serpiente que era una culebrita de agua, habrá tenido este largo, y sentíamos como vibraba el gancho. O sea, el animal ejerce una fuerza, además que está estresado, luchando por su vida. Y ya en especies más grandes, si te vas por ejemplo a ñacaninas, curiyús, que son animales con una musculatura importante, no es fácil manipularlo. Como dice Vale, por eso hay que ver para qué te planteas la manipulación. No tenemos experiencia en extracción de veneno, no hemos hecho esa experiencia, pero la verdad que nos encantaría hacerlo. Sí, sí. Y en el bicho voy a preguntar una boludez, pero bueno, el Ajá. pueblo pregunta, ¿el bicho es un bicho inteligente que sabe cuando ustedes, en el caso de que, digamos, no pretenden agredirlo, no pretenden hacerle daño, simplemente pretenden manipularlo para estudiarlo? O sea, ¿hay alguna cuestión de que el bicho se da cuenta de eso o no? Es difícil medir la inteligencia en nosotros, Claro. me imagino que en los animales es más complicado, pero sí hay cierta percepción hacia los boidos, hacia las boas, que por eso son tan mascotas Sí. en algunos casos, de que tienen una capacidad mayor para amansarse. No vas a tener a una Claro. yarará no le vas a enseñar a que no te Claro. pique, Exactamente. y a muchas de las culebras, la ñacarinada, flor de loca también. Sí. Pero sí. por alguna razón, no sé ustedes que están en el tema, las boas parecen animales más sociables. Como decís vos, es difícil medir la inteligencia de un animal. Son animales que no tienen por ahí el mismo comportamiento que si tendrían perros o gatos, entonces no van a tener ese, por más que se tenga como mascota, es más como una especie de adorno, vos la tenés ahí y el animal reconoce patrones, es decir, bueno, esta persona me da de comer, esta persona, o por ejemplo un animal salvaje, vos capaz, dimos el ejemplo vos capaz tenés una cochera, ¿no? Y en tu cochera tenés una serpiente, la serpiente, si vos no la molestás, reconoce el patrón de que vos vas, subí al auto, salí, Se va, volvé, está bien. pero cuando vos la detectaste y empezaste a interactuar con ella, el bicho ya entró en modo de defensa. Claro. Ya es como que, y no te ve como una persona, te ve como un depredador. Vos sos algo que la va a agarrar, la va a querer matar, la va a querer comer, y la serpiente dice, Sí, bueno, sí, sí. me voy, pero te llevo conmigo, básicamente, porque está en ese estado de defensa-huida. Y además hay variación individual dentro de una misma especie Sí. con el comportamiento, la agresividad. Y como nosotros, Sí. tenemos un loco parado con una motosierra en todos lados, y hay Claro. gente buena. Claro, exactamente. Diría Bueno. que la más pareja eran las yarará chica, que siempre tienen en general un comportamiento agresivo, siempre. Eso las hace confiables porque uno siempre tiene el cuidado, ¿no? Nos podemos representar con muchas figuras, pero Eduardo tendríamos que ponerle el título de
quedaría feo por ahí, pero el ordeñador de serpientes. Ya te queda como apelativo. Chicos, bueno, felicitaciones, muchas gracias por venirse un sábado a la mañana para compartir este apasionante tema. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.